versículos y hoy comenzamos una nueva serie. Empezamos una nueva serie Creciendo en Santidad. Creciendo en Santidad es nuestra nueva serie. Y el tema 1 es la santidad de Dios. A veces cuando escuchamos la palabra santidad, la palabra santo, tradicionalmente lo podemos vincular a lo que normalmente nos enseñan en nuestro hogar. Pero la palabra santo tiene un significado más profundo que eso que hemos aprendido. Entonces, leamos estos versículos. Dice así la palabra: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Vamos a orar. Señor, queremos poner en tus manos nuestra vida, Dios. Queremos que tú hables a nuestro corazón y que tú me ayudes a mí, Señor. Porque son temas que van a penetrar lo más profundo del corazón. Y ayúdame, Señor. Ayuda a mi hermano que está también aquí en la iglesia a recibir tu palabra, y no solo a recibirla, sino a vivirla, a practicarla. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Honestamente, mi hermano, yo pensaba posponer esta serie, pero el Señor me acorraló. El Señor me acorraló y quiero ser obediente, y aunque sé que muchos saldremos confrontados, espero en el Señor que esa confrontación dé fruto. ¿Fruto de qué? De quebrantamiento. Y sobre todo, mi hermano, de crecimiento espiritual, La santidad de Dios será nuestro primer tema y fundamento para construir las siguientes enseñanzas. Y de ahí vamos a partir con la finalidad de que cada uno de nosotros nos examinemos y veamos a la luz de la palabra cómo vamos en este proceso llamado santificación. Porque solo Dios y su palabra nos mostrará si estamos creciendo en santidad. Porque la realidad es que podemos estar estancados, o en algunos casos puede que existan cristianos que se han enfriado y que poco a poco se han alejado de Dios. Y de repente van colocando sus tiendas cerca de Sodoma, como fue el caso de Lot. Por lo cual no tenemos que sorprendernos de sus conductas, de sus comportamientos. Mis hermanos, si deseamos ver cuánto hemos crecido en santidad, es imperativo que veamos la palabra de Dios y al Dios de la palabra. La regla suprema para medirnos no debe de ser el mundo, ni el pensamiento del mundo, ni las personas que están a nuestro alrededor, para ver si estamos creciendo en santidad. La regla suprema es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La santidad de Dios. Si hay un atributo de Dios que es magnífico, es su asombrosa santidad. Jonathan Edwards, un teólogo y pastor de Estados Unidos, dijo lo siguiente: un verdadero amor de Dios debe comenzar con un deleite con su santidad.
y no con un deleite en ningún otro atributo, pues ningún otro atributo es verdaderamente precioso sin este. Pero ¿cómo podemos deleitarnos en su santidad, siendo nosotros criaturas frágiles, débiles, manchadas por el pecado? Esto es como entrar a un terreno muy extraño. Mire, existe una dificultad doble en comprender la santidad de Dios. Lo que quiero decir es que por un lado, resulta un gran problema intelectual entender primero que Dios es infinito, sin límites, inconmensurable, que no se puede medir. Y si le agrega a este flujo de pensamiento que Dios es infinitamente santo, eso lo complica aún más. Pero hombres y mujeres fueron creados para ser santos como Dios. Desafortunadamente, ahora somos seres caídos, espiritual, moral, mental y físicamente. La gran interrogante que surge es, si somos seres caídos en un mundo caído, ¿cómo podemos comprender y aún más, cómo podemos deleitarnos en la santidad de Dios? La realidad es que el mundo y todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, se han metido a nuestra vida por medio de los poros que tenemos en la piel. Hemos aprendido a vivir con la falta de santidad. Esto ha ocasionado que perdamos la capacidad de entender la santidad de Dios. Nuestras palabras, pureza, excelencia moral, rectitud, honor, verdad y justicia quedan muy cortas cuando hablamos de la santidad de Dios. Alguien llamó la santidad de Dios como el mysterium tremendum, el misterio terrible que rodea y envuelve todo el universo. En el Nuevo Testamento, la palabra santo literalmente significa una cosa terrible, que causa terror. Hagios es la palabra griega. Y Jacob experimentó este terror y tuvo miedo ante la presencia santa del Señor. Después de un sueño, despertando dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Cuántos creen que Jehová está en este lugar? Y él dijo, y yo no lo sabía. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Al igual que Jacob, algunos cristianos no se han dado cuenta de que viven delante de un Dios 3 veces santo. Y cuando estamos adorando y alabando en este lugar, no le estamos alabando ni adorando a un muerto. Estamos adorando al que vive por los siglos, a un Dios 3 veces santo. ¿Cuántos han escuchado la palabra santo? Todos. Hay muchas alabanzas y adoraciones que tienen como eje central la santidad de Dios. Y estoy seguro de que todos hemos cantado, santo es el Señor. ¿Pero lo entendemos? ¿Nos deleitamos al cantar, santo es el Señor? Para la mayoría, esta palabra santo significa una persona que es moralmente buena. De hecho, podríamos decir que Dios es moralmente perfecto. Pero esto es solo una parte de la santidad de Dios. Sin embargo, en la Biblia, esta palabra es más profunda de lo que usted puede imaginar y yo puedo imaginar. La Biblia también nos muestra a Dios como un Dios creador de todas las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Desde el átomo hasta el vasto universo, al inmenso universo, todo es creación de Dios. Y Dios es el único con el poder de crear un mundo extraordinario, lleno de belleza, lleno de vida. Todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. No hay nadie como Él. Y como creador, Dios está sobre su creación. Él está gobernando desde su trono. Y es completamente distinto de todo y de todos. La distinción entre Dios y el resto de su creación no es meramente cuantitativa, que habla de contar, sino cualitativa. Es decir, Dios es un ser completamente diferente.
No hay nadie como Dios. Todos los seres en la tierra y en los cielos son meras criaturas. Solo Dios es separado, trascendente, inaccesible, único e incomparable. Solo Él es santo. Y la palabra santo proviene de la palabra hebrea kadosh, que significa separado, puesto aparte y pureza. Mis hermanos y amigos, Dios es sumamente puro y Él está totalmente separado de cualquier especie de mal. Él está totalmente separado del pecado y de la maldad. Job declara que los cielos y las estrellas no son limpias delante de sus ojos. Usted lo puede encontrar en Job 15:15 y 25:2. El profeta menor Habacuc escribió algo muy similar acerca de Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Es lo que dice Habacuc 1:13. Ahora bien, Dios, para ser santo, no debe conformarse a alguna norma, porque Él es la misma norma. Él es absolutamente santo, con una plenitud incomprensible e infinita de pureza. Por otro lado, Dios, al ser santo, no consiente ni aprueba el pecado, no lo tolera, no tolera ningún pecado. Por muy pequeños que sean ante nuestros ojos, Él no tolera. Él no tolera las mentiras blancas. Es que dije esa mentira para sacar una gran verdad, me dijo alguien una ocasión. Usé esa mentira para sacar una gran verdad. Mentiras blancas, piadosas, delante del Señor son pecados muy oscuros. ¿Robar un peso o $1,000,000? Eso es robar. Y tan así el Señor no tolera el pecado, que al ver a su propio Hijo, que dice la palabra que se hizo pecado, Él apartó su rostro de Él. Dado que la santidad destaca la excelencia moral de Dios y que Él está limpio de toda corrupción moral, en ese sentido Dios es santo. Él es único y no hay otro como Él. Mis hermanos, Dios es nuestro modelo de pureza por excelencia. Las Escrituras nos exhortan a ser santos como Él es santo. Además, la santidad de Dios envuelve todo su ser, su mismo ser. Envuelve todos sus atributos y su carácter. Todos aquí sabemos que Dios es amor, que es justo, que Él es todopoderoso, que Él todo lo sabe, ¿sí? Que Él todo lo ve, etcétera. Pero escuchen, hermanos, la santidad de Dios es como un blindaje que rodea todo lo que es la persona de Dios, rodea todos sus atributos. Así que cuando Dios ejerce sus atributos, lo hace blindado por su magnífica santidad. Por ejemplo, cuando Él ejecuta su omnipotencia, su todopoder, lo hace blindado por su santidad. Es decir, todo ese todopoder que Dios tiene, nunca lo va a usar para hacerle algún mal a alguien, porque su santidad se lo impide. Él es puro. No hay maldad en Él. Dios jamás cometerá una injusticia, porque su justicia está rodeada por su santidad. Cualquiera de sus atributos que Él decida ejercer están rodeados por su santidad. Dios es santo y todo lo que es y hace es una expresión de su santidad. Dios es trascendente sobre la corrupción de su creación. La santidad de Dios significa que Él trasciende la corrupción moral de su creación y que está separado de todo lo que es profano y malo. La santidad de Dios apunta a la incomparable pureza moral de Dios, como lo establecen los siguientes versículos. Primer libro de Samuel 2, versículo 2 y Éxodo 15, 11. Pero les leo el primer versículo. Un canto de María y Moisés, después de que fueron liberados de la esclavitud. Y en este canto aparece este versículo: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Éxodo 15, 11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible
en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Y en el Salmo 85, si usted abre su Biblia, el Señor ahí hace un juramento muy interesante, muy especial. Así dice el versículo 35 en ese Salmo 89. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Ahora, note esto conmigo. Él no dice, he jurado por mi amor o por mi eternidad. El versículo dice, he jurado por mi santidad. ¿Por qué Dios juró por su santidad y no por algún otro de sus atributos? Porque la santidad de Dios es la máxima expresión de su carácter. Es decir, cuando Él dice, yo juro por mi santidad, Él está diciendo, yo nunca te voy a mentir, jamás los voy a engañar, porque su santidad se lo impide. Y esto pues, recorre toda la Escritura y lo vemos en Jesús. ¿Cuántas veces el Señor Jesús les mintió a sus discípulos? Ninguna ocasión. Él les dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué pasó? ¿Tuvieron aflicciones? Muchas. Él nunca nos va a mentir. Te va a costar todo. Nos cuesta todo. Darlo todo al Señor. Amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Él nunca nos va a mentir. Porque Él es santo. Algunos engañan a las personas. Dios me dijo. Y el Señor dice, yo no mandé a ese profeta que te dijera eso. Yo no engaño a nadie. Yo no le miento a nadie. El hombre sí lo hace. Así que Dios no puede pecar y está separado de todo lo que es pecado. Es importante entender que la santidad de Dios es intrínseca o inherente. Es interna de su mismo ser. La santidad no es algo que Dios decide ser o hacer, sino es esencial en su misma naturaleza. Solo Dios es santo en sí mismo y solo Él puede santificar algo más. Solo Dios puede con un toque de Él hacer que lo común se convierta en algo especial, diferente y separado. Por eso vemos a esa mujer impura, con su enfermedad de flujo de sangre, 12 años, hermanos, 12 años, lejos de los servicios religiosos, porque cualquiera que la tocara quedaría contaminada. La historia entre Jairo y esta mujer, ahí lo encuentran, creo que en Marcos 5. Y la Biblia dice que esta mujer fue por detrás de Jesús. Jairo apareció por frente, la mujer por detrás. Jairo apareció por delante y se le arrodilló, ayúdame. La mujer iba viendo que nadie la tocara. Si me descubren, ¿saben lo que pasaba? Las mataban. Arriesgó su propia vida. Y esta mujer va por detrás, me la imagino que se inclina, toca el borde del talit, del manto. Y la palabra dice que salió poder de Jesús, un poder santo que la purificó, pero ella no pudo contaminar al Maestro, al Santísimo Jesús. Solo Él puede hacer eso. Salió poder, un poder santo que sanó, que la purificó de su enfermedad. La santidad de Dios se refiere a todo lo que Él es. Todo en Dios es santo. Su amor es santo, su justicia es santa, su misericordia es santa, etc. Amados, Dios tendría que dejar de ser Dios para dejar de ser santo. Él tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que no es santo. La santidad de Dios es el único atributo de Él que se menciona 3 veces en la Biblia de manera consecutiva. Les leo otra vez Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces, los serafines, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El 3 veces santo. Recordemos aquí
que para los hebreos no existen los superlativos, no existen las palabras santísimo, como nosotros las utilizamos. Por eso ellos dicen santo, 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 para enfatizar la santidad de Dios. Mencionar algo 3 veces de manera seguida es elevarlo a su grado superlativo y adjudicarle un énfasis de superimportancia. En las Sagradas Escrituras, solo una vez un atributo de Dios se eleva al 3er grado. Solo una vez encontramos una característica de Dios mencionada 3 veces de manera consecutiva. Todos los atributos de Dios son muy importantes. Sin embargo, el atributo de la santidad de Dios es el único que se enfatiza de una manera muy sobresaliente. La Escritura no dice que Dios es amor, amor, amor. No dice que Dios es justo, justo, justo. Dice, Dios es santo, santo, santo. Lo que nos habla de que su santidad es infinita y eterna. Ahora bien, permítame ilustrarle un ejemplo para entender un poco más sobre la santidad de Dios. Voy a utilizar el sol como una metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Y es indispensable para que este planeta tenga vida. Digamos que el sol es santo y que toda su área alrededor también es santa. Y bien, sabemos que entre más usted se acerque al sol, se vuelve más intenso y hasta peligroso. Si nos acercáramos a 3 metros del sol, ¿qué pasaría? Nos desaparecemos en un instante, nos hacemos vapor o ni vapor. Se vuelve más intenso. Bien, esa fuente de vida también es muy peligrosa, porque si nos acercamos demasiado nos puede matar. De la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios, porque si eres impuro, su presencia puede resultar muy peligrosa, y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. ¿Cómo algo tan bueno puede llegar a destruirnos? La primera vez que vemos esta paradoja, una paradoja es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. La primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios, es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dijo a Moisés que se quitara las sandalias porque estaba pisando tierra santa. Vaya conmigo a Éxodo 3:1 y vamos a leer aquí algunos versículos. De hecho, en este capítulo vemos que Dios está llamando a Moisés. Después de 40 años de vivir como rey, ahora se fue 40 años a vivir en el desierto. Las cosas cambiaron, pero aquí el Señor ahora lo está llamando para servirle. Lo está llamando. Y vea cómo comienza este versículo. Estaba Moisés en su casa viendo la novela de Mariala del Barrio. ¿Verdad que no? Voy a usar la palabra coloquial, estaba chambeando pues. Estaba trabajando. Porque Dios no llama a los holgazanes. Se escucha fuerte, ¿eh? ¿Se aguanta, no? ¿Sí aguantamos o no? Sí. Dice usted, pero yo no. El otro hermano dice yo no. Dios no va a llamar a los que están de ociosos. De hecho, muy interesante, si usted lee en el libro de Ezequiel se describe cómo fue la decadencia de los sodomitas. Y dice que esa gente era muy ociosa, que tenía mucho pan en abundancia y que no tenían misericordia de nadie. Y empezaron a caer poco a poco, hasta que el Señor dijo,
Ya vamos a terminar con esto. Vamos a terminar. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 5. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y a veces con qué facilidad los pastores ponen a la gente a servir, ¿se da cuenta? No les enseñan esto. Pásale, tú tocas muy bien, pásale. Y muchos de los que a veces están sirviendo conocen más sus instrumentos de música que a Dios. Son muy buenos. Y digo, y el Señor no está peleado en que usted tenga un talento y lo haga de manera excelente. Pero para nosotros los pastores, poner solamente una persona porque tiene un talento y lo hace muy bien, y no enseñarles que Dios es santo, es un gran error, hermanos. Por eso vemos en algunas iglesias, no en todas, que después de la discoteca se vienen a servir a la iglesia a tocar. Músicos cristianos contratando a músicos del mundo, cantantes cristianos contratando a músicos del mundo para que todo salga bien, para que sea un gran espectáculo, todo para la gloria de Dios. Dios es santo, hermanos. Dios es 3 veces santo. Dios le mandó a Moisés que se quitara sus zapatos, pues se encontraba sobre un terreno santificado por su presencia. Al quitarse los zapatos, Moisés estaba reconociendo que él era de la tierra terrenal. Y los pies humanos simbolizan nuestra condición de criaturas pecadoras. ¿A dónde lo llevan esos pies? ¿A dónde me llevan esos pies? Los pies hablan de conducta, de comportamiento. ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo es mi comportamiento? Mi conducta. Aquí todos parecemos cristianos. Parece que tenemos 6 alas como los serafines. Ojalá y esas 2 alas nos sirvieran para taparnos nuestra mirada y decir: oh Señor, no puedo ni mirarte, me vas a destruir. Pero ¿a dónde nos llevan? ¿A dónde me llevan? ¿A lugares donde no se le da gloria al Señor, no se le da honra? ¿A dónde lo llevan, varón, esos pies? Allá en el mundo es común. Vámonos a echar unas chelas. ¿A dónde nos llevan? Vámonos a ese lugar donde ustedes saben. ¿A dónde le llevan a usted esos pies, mi hermano? ¿A murmurar? ¿A chismear? ¿A meterse a las casas de los demás? No quiero ser más, porque yo no conozco su vida, hermano. Yo no conozco su vida. Pero el Señor sí nos conoce. ¿A dónde nos está llevando nuestro caminar? Versículo 6 dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Cubrió su rostro como los serafines, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés, no te acerques más, Moisés. Esto no es un juego, Moisés. Esto no es un juego. Mi santidad te puede destruir, Moisés, si te acercas más. Hay otro capítulo que nos muestra la impresionante santidad de Dios. Moisés, dile al pueblo que voy a descender en el monte Sinaí. Diles que laven sus vestidos, que no toquen mujer y que no traspasen los límites, porque de cierto morirán. Y todo esto viene precedido de las siguientes palabras. Vaya conmigo a Éxodo 19:6. Con más tiempo usted puede leer, se lo recomiendo,
todo el capítulo 19 y el versículo 20. A ver, ¿quiénes conocen la palabra? Creo que todos conocen la palabra. Pero en Éxodo 20 hay un capítulo muy conocido por todos. ¿Cuál es? Exactamente, los mandamientos de Dios. Por eso le recomiendo que lo lea. Pero leamos este versículo que dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Los he sacado de Egipto, de esa esclavitud, para que sean sacerdotes, para que sean gente apartada, consagrada para mí. Ese es mi deseo, dice el Señor. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ya en el capítulo 20 vemos que Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Seguidamente dice la palabra, vaya conmigo ahora a Éxodo 20, 18 al versículo 20 para leer estos versículos. Si no los tienes, se los puedo leer. Dice así la palabra: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndole el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros huiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Que el Señor infunda su temor en nosotros, para apartarnos del mal, para apartarnos del mal. Solo de contemplar esta escena, cómo estaba el monte, y había relámpagos y tronaba ahí la voz de Dios, y la gente dijo: yo no me puedo acercar más, no puedo. Moisés, tú habla con él y nos dices qué tenemos que hacer, Moisés, pero no, nosotros no podemos ir así. ¿Por qué será? Pero mire qué interesante, Moisés, y aquí nadie del pueblo fue destruido, pero los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, no corrieron con la misma suerte. Fueron destruidos por ofrecer fuego extraño que Dios nunca les mandó. Así dice la Escritura. Así hay cristianos haciendo lo que Dios no les mandó hacer. Se meten en otras cosas. Y en la Biblia hay otro caso en el que Dios mató a una persona inmediatamente, que nos vamos a detener para analizarlo. Vaya conmigo al libro de Crónicas, primer libro de Crónicas 13, versículo 7. Seguro que algunos ya han leído esta historia. Les leo la palabra. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Versículo 8. Y David y todo Israel se regocijaban. Todo era gozo, alegría, danzas, delante de Dios con todas sus fuerzas. Así como algunos cristianos se ponen a danzar con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Ponga atención en esto que trae mucho para aprender. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Veamos qué sucedió. El arca era transportada por una carreta de bueyes. Era un día de gozo, de celebración. Las multitudes llenaban las calles. El desfile era adornado por el sonido de todos los instrumentos musicales. Era un gran espectáculo. La gente estaba danzando. Y de repente los bueyes tropezaron.
y el carro perdió el equilibrio. El cofre estaba a punto de caer al suelo, el arca de Dios. Era impensable que este precioso cofre cayera y se ensuciara. La reacción de Usa fue instintiva, fue un reflejo natural. Él hizo lo que cualquier judío hubiera hecho para evitar que cayera al suelo. Extendió su mano para evitar que cayera el arca. Al ver esto, seguro nosotros hubiéramos dicho, qué gran acto heroico de este hombre Usa. Y esperaríamos que se escuchara una voz del cielo diciendo de parte de Dios, gracias Usa, porque no dejaste caer el arca, gracias. Esperaríamos eso. Pero el texto dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Dios le quitó la vida instantáneamente. Pero pastor, la palabra dice que Dios es lento para la ira. Y eso es verdad, amigo. Eso es verdad. Por eso, para entender este suceso muy trágico, necesitamos recordar cómo el Señor instituyó el sacerdocio y el mandamiento que les había dado. Para ser sacerdote en Israel, uno tenía que pertenecer a la tribu de Leví. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Había una rama especial de la familia de los levitas y eran el clan de los coatitas, descendientes de Coat, los cuales estaban consagrados por Dios para una tarea muy especial o especializada. Eran entrenados para ejecutar un trabajo básico, cuidar los artículos sagrados del tabernáculo. Números 4:4 dice, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Mis hermanos, aquí es importante recordar que el tabernáculo era una carpa portátil. Cuando las tribus de Israel se movían, llevaban el tabernáculo para que Dios estuviera con ellos. Era la manera en cómo se comunicaban, ¿recuerdan? Era el punto de encuentro, el punto de contacto entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Cuando el tabernáculo era transportado, era necesario primero cubrir y proteger los utensilios santos, es lo que dice Números 4:15, que les leo. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Ahora bien, para reforzar este mandamiento, Dios dejó establecido lo siguiente en Números 4:17 al 20. Lea conmigo estos versículos que dicen así. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas. Versículo 19. Para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. Versículo 20, muy importante. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Usa posiblemente era un coatita. Él sabía cuáles eran sus tareas. Él sabía que tocar el arca era una ofensa capital. Ninguna emergencia era motivo para quebrantar este mandamiento inviolable. En primer lugar, mis hermanos, ¿qué hacían unos bueyes cargando el arca? ¿Se han preguntado? Los levitas debían usar unas varas largas de oro para cargar el arca. ¿Pero qué hacían unos bueyes? En primer lugar. Segundo, el mandamiento era claro. Estaba totalmente prohibido no solo tocar el arca, sino mirarla.
Adán, Eva, de todo árbol pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día en que ustedes coman de ese árbol, de ese fruto del árbol, van a morir. ¿Está claro, sí o no? Mis hermanos, Dios es perfecto, Él es sabio, infinitamente sabio, y todas sus indicaciones son claras y precisas. Y entonces, ¿por qué no obedecemos? ¿Sí entendemos? ¿Sí está claro? Muchas cosas son muy claras. A mí me encanta la manera en que el Señor se refería tan claramente, nuestro Señor Jesús. Vete y no peques más. ¿Quién no entiende eso? Es claro, conciso y concreto. Y Él no desarrolló en ese momento un discurso teológico y profundo. Vete y no peques más. Sencillo. Ah, si pecas, te puede acontecer algo peor, le dijo otro varón. ¿Se entiende? Por supuesto. Los 10 mandamientos, ¿se entienden? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué el mundo está de cabeza? ¿Por qué nosotros somos desobedientes y rebeldes? Porque lo entendemos. Todo lo entendemos. El Señor es claro, es preciso. Y algunos podrán pensarlo, bueno, pastor, es que esa historia está en el Antiguo Testamento y ahora estamos bajo la gracia, pastor. La gracia sobreabunda. Entre más peque, pastor, más gracia. La verdad es que eso me causa mucha gracia, hermano. Cada vez que escucho a alguien pensar así o decir alguna cosa, me causa gracia. Ah, ¿usted cree que solamente está esa historia en el Antiguo Testamento? ¿Sí? Y si le digo que vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, ¿qué me va a decir? Ananías y Zafira. Un matrimonio dentro de la iglesia, no fuera. Que trataron de repetir lo que hizo Bernabé, el hijo de consolación. Vamos a ganarnos a la iglesia. Mira, Bernabé ya entregó su propiedad, toda su propiedad. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Me los imagino hablando, ¿no? Como matrimonio. ¿Por qué no hablamos esto? ¿Por qué no hacemos lo mismo, corazón? Pues estaría bien, ¿verdad, mi amor? ¿Cómo ves? Hay que vender una propiedad. Damos la mitad, nadie se va a dar cuenta y nos quedamos con la mitad. ¿Qué te parece? ¿No estoy de acuerdo? Amén, amén. Estaban de acuerdo para hacer lo malo, para mentirle, no a Pedro, le mintieron al Espíritu Santo. Y Pedro, con ese discernimiento agudo que tenía, llegó primero el varón. A ver, varoncito, ven para acá, ven para acá, Adán. Primero voy a arreglarlas contigo. Sí, contigo. Tú eres el líder, la cabeza. Ven para acá. ¿Por qué vendiste? ¿En cuánto vendiste la propiedad? En esto. ¿Seguro? Sí. Le estás mintiendo a Dios. Jóvenes, pasen para acá. Tenían el ministerio de recoger difuntos. Pasen para acá, jóvenes. A los muertos. Y en ese preciso instante, así como le sucedió a Usa, cayó fulminado, cayó muerto delante de la presencia. ¿Por qué le estás mintiendo a Dios, Ananías? Cayó fulminado. Llega Zafira muy contenta a la congregación, levanta sus manos, traía su Biblia. Gloria a Dios, saludando a los hermanos. Zafira, quiero hablar contigo. Adelante, pastor, adelante. ¿En cuánto vendieron la propiedad, Zafira? Miren, le dio una oportunidad a la mujer, pero no aprovechó esa oportunidad. Pensó, y ya hice un trato con mi esposo. Ella pudo arrepentirse, no lo hizo. No, fue en esto, Pedro. Los mismos jóvenes que acaban de sacar a tu esposo muerto, te van a sacar a ti, Zafira.
Y a partir de ahí, la palabra dice que el Señor restauró el temor de la iglesia. Causa temor todo esto, ¿verdad, hermano? Mucho temor. Y primero para mí se los digo. En las Escrituras hay otra historia muy interesante, muy impactante sobre la santidad de Dios. Vaya conmigo a Isaías 6:1. Fueron versículos que también leímos al inicio, versículo 2, 3. Pero vamos a leer lo que dice la palabra. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En esta visión, Isaías contempla la magnífica santidad de Dios. Y lo primero que él hace, nos lleva ¿a dónde? Al funeral del rey Usías. ¿Quién fue el rey Usías? A ver, ¿quién conoce la historia de este rey? ¿Nadie? A lo mejor lo leyó la historia hace tiempo, ¿no? Es cuestión de volver a recordar. Pero este rey Usías comenzó a reinar a los 16 años. 16 años. ¿Quién tiene 16 años aquí? Muy joven, ¿no? Comenzó a reinar. Reinó 52 años. La Biblia dice que él hizo lo recto delante de Jehová, delante del Señor. También declara la Biblia que buscaba a Dios, que derrotó a sus enemigos con la ayuda del Señor. Hizo muchas cosas positivas, buenas para el pueblo. Edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, cavó cisternas, túneles para abastecer de agua a los animales. Hizo muchas cosas, a tal grado de que su fama se divulgó por todos lados. Es lo que dice el segundo libro de Crónicas 26:16 que les leo. Usted puede encontrar esto que les dije previamente, pero les quiero leer este versículo en donde comienza la decadencia de este rey que comenzó bien. ¿Cuántos cristianos comienzan bien y terminan mal o no terminan? Les contaba la historia de mi amigo, ¿no? Pero ¿cuántos comienzan bien, terminan mal? Pero veamos qué le pasó a este rey. Dice en este versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Un día el gran rey Usías, con su ejército, que demostraba su poder, se levantó con su corazón lleno de soberbia y fue decidido al templo para ofrecer incienso. La palabra dice que Azarías y 80 sacerdotes le salieron a su encuentro muy valientes y se pusieron contra él. No entres, rey, no entres. No te corresponde a ti hacer esto. Solamente a los sacerdotes consagrados. No entres, rey. Yo aquí mando. ¿Ustedes quiénes son para decirme lo que debo de hacer o no debo de hacer? Voy a entrar a la fuerza. Yo soy el ungido de Jehová, algunos dicen. Yo aquí mando. Yo soy el rey. ¿Ustedes quiénes son? No entres, rey. Te vas a encontrar con un Dios santo ahí. No entres al lugar santísimo. Te puede destruir la santidad de Dios. No entres. A este rey se le olvidó que estaba delante del Rey de Reyes
y 3 veces santo. La palabra dice que le brotó lepra en su frente y salió leproso. ¿Y saben cómo terminó su vida? Muy triste. Porque en ese tiempo a los leprosos los aislaban completamente. Eran amigos de los endemoniados. En las tumbas vivían, solos. No podían ir sus familiares a visitarlo, porque los podían contagiar. Fue muy triste porque él murió de lepra. Y la lepra es una enfermedad terrible. Él vio cómo su propio cuerpo se estaba descomponiendo frente a sus ojos. La lepra mata, hermanos. El pecado mata. Mata. Así terminó. Isaías tenía en mente la muerte de este rey cuando tuvo una visión del Dios 3 veces santo. En ese año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Aquí el profeta Isaías vio a unos seres angelicales. Cada uno de ellos tenían 6 alas. La palabra dice que con 2 cubrían sus rostros, porque la santidad de Dios era tan impactante que no podían ver directamente su rostro. Con otro par de alas cubrían sus pies. Y esto realmente es impresionante, porque estos serafines no pecan, no caminan en este mundo como nosotros. Sin embargo, reconocen su posición de criaturas ante la santa presencia de Dios. Mire, es muy interesante todo esto, porque hasta los mismos demonios reconocen a nuestro santo Jesús. Y a veces el hombre, y cristianos también, que andan haciendo cualquier cosa, se meten en cualquier pecado y lo que sea. Los demonios le decían al Señor: tú eres el santo, tú eres el santo. Has venido antes, ¿verdad? Desde antes de tiempo para destruirnos. Tú eres el santo. Qué interesante todo esto. Les leo el versículo 3. Y uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y aquí encontramos la piedra angular de la visión de Isaías. Los serafines comienzan a cantar: Santo, santo, santo. Unidos a una voz proclamaron la santidad de Dios. Versículo 4. Y los quiciales, los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Era como se manifestaba al Señor su presencia, ¿no? En una nube, en la Shekinah. En ese momento, las puertas literalmente fueron sacudidas, lo que les decía, ¿no? Fueron sacudidas por la presencia santa de Dios. Esto me recuerda a un testimonio. ¿Quiénes han escuchado sobre Nicky Cruz? Creo que se llama Nicky Cruz. Ya un pandillero de Nueva York. Años, ¿no? El pastor que le compartió a este pandillero, David Wilkerson, él ya está en la presencia de Dios. Un hombre que cuando lo escuché predicar en algunas ocasiones, you are changing, decía. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Escúchenla. Estás cambiando. Ya no eres el mismo. Amas más el mundo. Estás cambiando para mal. Estás amando otras cosas antes que a Dios. Estás cambiando. Pero para mal. Y ese hombre le compartió a este pandillero terrible. Dios le puso en su corazón: ve ahí y predícale a ese grupo de pandilleros. Nadie podía entrar. Ni las patrullas, eran muy peligrosos. Y este hombre fue obediente a predicarle a ese pandillero. Ya estando frente a este hombre, Nicky Cruz creo que se llama,
Dice que lo quería matar, sacó la navaja y a ver, ven para acá. Te voy a matar. Deja de hablar de Jesús. Estoy parafraseando el testimonio. Y él le decía, aunque me despadaces por completo todo mi cuerpo, los pedazos de mi carne van a seguir gritando, Cristo te ama, Nicky. El testimonio continúa. Había una riña muy severa entre las pandillas y él convoca a todos los pandilleros a una iglesia. A una iglesia. Imagínese el de la banda ahí de, no sé, los britas, ¿no? Aquí contra los del Zapote, ¿no? Se odian. Bueno, les digo por los que yo conocí, ¿verdad? No sé, las pandillas que viven cerca de su casa, que se odian, que no se pueden ver, que mataron a su primo, o sea, los convoca a todos, están ahí. Y el pastor David Wilkerson le dice, a ver, tú vas a recoger la ofrenda, ¿verdad? Tú vas a hacer esto, los pone a día a trabajar en la iglesia, ¿no? Y delante de todos los demás que se querían matar ahí, entre ellos mismos, pero él les empieza a predicar la palabra. Y por las palabras de este hombre que sigue predicando su testimonio, Nicky Cruz, es a donde los quiero llevar. Dice que en ese momento, cuando él estaba predicando, dice, yo sentí como la presencia santa de Dios estaba aquí y no pude soportarla. Me estaba quemando. Y yo que quería matar a tal persona y eso, ahí se convirtió. Gracias a Dios que el Señor no nos destruye con su santidad y nos transforma, nos santifica. Las puertas literalmente fueron sacudidas, ahí donde estaba Isaías. Y el cuerpo de Isaías también estaba siendo sacudido. El rey de todo el universo, el santísimo Dios, estaba ante sus ojos. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí. Isaías exclamó, ay de mí. Al ver al Señor, él pronunció el juicio de Dios sobre sí mismo. Y en el capítulo 1, pero no vaya, en el capítulo 1 de Isaías, ahí vemos a este profeta de Dios verdadero reprendiendo duramente al pueblo por su pecado. ¿Han leído ese capítulo 1? Yo me lo imagino. Por eso les digo que el que tiene más temor de todo esto soy yo. Soy yo. Porque a veces es muy fácil decir, exponer y decir, ustedes están mal. Pero los temas que vienen, hermanos, nos van a desintegrar. Van a desintegrar nuestro pecado de adulterio, de mentira, de soberbia, de tantas cosas que seguimos escondiendo, pensando que Dios no ve. Nos van a pulverizar, hermano, porque nos quiere Dios santificar. Y si usted se toma de los umbrales, va a empezar a temblar. Para nosotros los que estamos sirviendo delante de Dios, mayor temor. ¿Cómo estamos haciendo las cosas delante de nuestro Dios 3 veces santo? Alá y se va, vamos a servir a Dios. Isaías se fue con todo en el capítulo 1 contra el pueblo de Dios. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Versículo 16 en el capítulo 1. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Dejemos de hacer lo malo ya, hermanos, y empecemos a hacer lo bueno. Empecemos a hacer lo bueno.
Ese mismo profeta que confrontó al pueblo, ahora estaba siendo confrontado por la santidad de Dios. Isaías gritaba: ¡ay de mí! Estoy acabado. En un segundo, su desnudez se descubrió ante la mirada de la norma más absoluta de santidad: Dios. Porque es muy fácil compararnos con los demás. Yo soy más santo que mi hermano, ¿verdad? Él es un mundanote, pero yo soy bien santo. Y a veces somos como ese fariseo, como ese religioso. Yo sí oro, yo sí ofrendo. Yo no quiero ser como ese publicano. Yo sí soy santo. Fácilmente nos podemos comparar. No, la regla suprema es Dios, 3 veces santo. Hay quienes, está bien, hermano. Ahora, esto es un proceso, pero el propósito de estas enseñanzas es ver si realmente estamos creciendo en santidad o nos hemos estancado, o algunos están, ¿qué les digo? ¿Qué les puedo decir? Isaías, comparado con otros hombres de su época, él podía presumir que era más recto o mantenerse por encima de ellos. Pero en el instante que él se midió con la norma suprema, fue derrumbado moral y espiritualmente. Isaías tuvo un encuentro aterrador con el Dios 3 veces santo. Él trataba de esconderse porque deseaba liberarse de la santa mirada de Dios. Pero no había dónde esconderse. Ahí estaba este profeta mayor solo con Dios. Encontrarse con ese Dios, solo aquí estoy. Con ese Dios infinito en santidad. Isaías 6:6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que ese Dios 3 veces santo también es un Dios de gracia? Y no permitió que su siervo continuara sufriendo. Así que inmediatamente comenzó a limpiarlo y a restaurar su alma, enviando a uno de los serafines. El serafín voló rápidamente hacia el altar con unas tenazas, tomando el fuego de un carbón encendido, y fue con Isaías, se fue con él. Presionó el carbón al rojo vivo contra los labios del profeta y los quemó. Una parte muy sensible del cuerpo, de nuestro cuerpo. ¿Se puede imaginar el dolor? Te voy a limpiar, Isaías. Y puso al rojo vivo. Me duele, me duele. Te está limpiando el Señor. Me está limpiando. Duele mucho, Señor. Él sintió la llama santa quemando su boca. Para aquellos, ¿verdad? Yo espero que no. Yo espero que estemos entre cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo. Yo no esperaría que ninguno de ustedes todavía de su boca salgan escorpiones, cucarachas, sapos y todo eso. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Y si no, dígale al Señor que lo purifique, que traiga ese carbón encendido y toque sus labios para purificar. Coloquialmente lo que decían las mamás, o lo siguen diciendo, es: lávate la boca con jabón y con cloro, ¿verdad? Para que me entiendan mejor. Límpiate esa boquita, ¿verdad? Yo no espero que algún cristiano todavía siga con eso. No hay justificación. Pero mire, hermano, esto fue un acto de misericordia severa, un acto doloroso de limpieza. La herida de Isaías estaba siendo cauterizada, la inmundicia de su boca estaba siendo quemada. Él estaba siendo refinado con el fuego santo y Dios lo estaba purificando. Y por medio de este acto divino de limpieza, Isaías experimentó un perdón más allá de la purificación de sus labios. Él fue limpiado completamente, perdonado en su esencia, aunque no sin el terrible dolor del arrepentimiento.
En un momento, el devastado profeta fue restaurado, su boca fue purificada, él estaba limpio. El carbón encendido purificó a Isaías de alguna manera y le transmitió su pureza. Mis hermanos, Jesús es como ese carbón, encendido y santo. Él nos limpia de todo pecado. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios por eso? Así es, le damos gracias. Si no, estaríamos desahuciados completamente. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si usted todos los días se ensucia los pies, ¿qué tiene que hacer? Así es, ir con Jesús y pedirle perdón, confesar su pecado delante de Él y lo va a limpiar, sea cual sea ese pecado. Isaías aquí no fue destruido por la santidad de Dios, fue transformado por ella. Dios estaba llamando a Isaías. Qué interesante el texto que vimos de Moisés, cuando Dios lo está llamando para que le sirviera. Moisés, Moisés, quiero que me sirvas, pero no como tú pienses, Moisés, no como tú quieras. Tú no pones las normas ni las reglas, Moisés. Las reglas las pongo yo. Y para comenzar, yo soy un Dios 3 veces santo, así que no te acerques, porque te voy a purificar, Moisés. Lo mismo estaba haciendo con el profeta Isaías, lo estaba llamando para que le sirviera. Y después de este proceso muy severo de purificación y de consagración, le dijo: pásale, Isaías, ahora puedes servir. ¿A quién voy a enviar? Isaías dijo: heme aquí. Aquí estoy, Señor, ahora sí. Porque mi hermano, aquí les repito, Dios no va a usar vasos sucios. Quítese de la idea eso. Va a usar vasos limpios. Y Él se quiere glorificar. Todo esto fue un proceso muy doloroso, pero necesario. Y este encuentro fue aterrador. Esto realmente impacta. Este atributo de Dios impacta el corazón. ¿Qué va a hacer mi hermano con esta enseñanza? Espero que, aunque sea un poco, entienda que Dios es santo, que Él es 3 veces santo. Y que esto lo lleve y me lleve a vivir, a comportarnos, a tener una conducta diferente afuera. De otra manera se va a convertir solamente en un bonito quizás discurso y ya está ahí. Pero si lo llevamos a la práctica, en que cada momento estemos en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que estemos, saber que la mirada santa de Dios está en todo tiempo sobre nosotros, y eso nos conduce a vivir una vida santa y apartada de Dios. Qué bueno. Qué bueno que el Señor haga eso en nosotros. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Porque estas enseñanzas van a desnudar el corazón de todos nosotros. De cada uno de nosotros. De todos. Nadie se escapa aquí. Yo soy el primero que no me voy a escapar. Y si queremos escapar, Dios nos va a acorralar como Isaías. ¿A dónde vas? Quiero limpiarte. Quiero que sean un pueblo santo. Y esto no tiene nada que ver con religiosidad o fariseísmo. Nada que ver. Nada que ver. ¿Habrá algunos cristianos que viven de una forma más consagrada delante de Dios que otros? Absolutamente sí. Absolutamente.
El mundo está terrible, hay mucho pecado, hay mucha maldad. Todos los días estamos peleando contra el pecado, la lucha contra el pecado. Pero ¿qué va a hacer, mi hermano? El día que vaya usted al cine con sus hijos a una película infantil, ¿cómo se llaman las nuevas que están saliendo? Intensamente. Intensamente. A ver, tú eres el enojo, tú eres, o no sé, la ira, tú eres la tristeza, tú eres la felicidad, el gozo. ¿Qué va a hacer si usted lleva a su pequeño de 5 años a ver esa película y de repente ve a la señora gozo besándose con la señora tristeza? Ay, cierra los ojos, hijo. Sálgase, hermano. Sálgase de ahí. Empiece a cuidar sus ojos, su corazón, su vida. Sálgase de ahí. Digo, si no va al cine, qué bueno. Pero a veces, pues vamos uno sin saber. Pero en el momento, ¿qué va a hacer? Nosotros por lo menos 3 veces nos hemos salido. Oye, pero es que pagué. Pues así pagamos, vámonos. Vámonos. El mundo está terrible, yo sé, hay una lucha fuerte todos los días. Pero seamos santos en toda nuestra manera de vivir, en toda. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Levante sus manos al Señor y dígale como Isaías: pon tu carbón encendido en mis labios, Señor, porque quiero que mi boca te alabe, te bendiga eternamente y para siempre. Y no solo mi boca, no solo toques mi boca, toca mi mente, purifica mi mente. Hay tantos pensamientos que no te honran. También toca mis pies, Señor, porque a veces me conducen a lugares que no te honran. Toca mis manos, Señor, porque a veces he tomado cosas que no son mías, porque he golpeado en vez de dar consuelo. Y sobre todo, toca mi corazón, porque está manchado, porque sé que es engañoso y perverso. Toca todo mi ser, Señor. Quiero vivir en santidad delante de ti, honrarte, tener un temor reverente. Gracias, Señor, porque tú quieres bendecir a tu iglesia con tu palabra, para que vivamos, Señor, de una manera que te honremos. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Bendice sus vidas y ayúdalos en toda esta lucha que ellos tienen, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús.